Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo por fin con la reseña de La muerte en Venecia de Thomas Mann, que fue la lectura del mes de septiembre del club de lectura del canal, el club Esentia de clásicos cortos. Como siempre os digo, si queréis añadiros al club, si queréis participar, solo tenéis que ir al canal de Telegram. Y por si acaso esto despierta un poco de dudas en general, os dejo también en la cajita de descripción el vídeo en el que explico un poco cómo funciona todo. Las lecturas que hacemos mensualmente siempre subo una reseña al canal y ahora ya llevaba un tiempo retrasándome con la de La muerte en Venecia, pero lo cierto es que ha sido una obra que más bien podríamos decir que no me ha acabado de gustar, entonces he ido como retrasando un poco el hacer la reseña porque quería estructurarlo bien y no quería tampoco dejarme llevar por la primera impresión que tuve de la obra. También deciros que yo venía justo de leer La montaña mágica, que es considerada la obra magna del autor, y claro, ahí también tuve un poco de decepción porque viniendo de La montaña mágica pasar a La muerte en Venecia, pese a que está muy bien escrita, pues claro, no es lo mismo que La montaña mágica. Entonces quizá esto también influenció un poco mi perspectiva a la hora de leerla. Para situarnos un poco y sobre todo para aquellas personas que no hayáis leído la obra, La muerte en Venecia narra la historia de Gustav von Aschenbach en un momento de su vida en el que se encuentra en la madurez y tras ser un escritor célebre en Alemania acude a Venecia para encontrar algo de esa vieja inspiración. Y durante su estancia en la ciudad se topa con el joven Bátimo, quien es un adolescente de unos 13-14 años y que en él encontrará encarnados los ideales de la belleza. Por decirlo así, se vuelve un poco como su musa en un sentido platónico. En La muerte en Venecia encontramos mucho el juego de oposiciones, que podríamos también vincularlo a lo dionisíaco y a lo apolíneo, estos dos términos que emplea Nietzsche para referirse a estas dos pulsiones, dos tendencias o incluso dos formas antitéticas de vida. El hecho de que lo apolíneo es aquello más racional, más ordenado, mientras que lo dionisíaco es prácticamente lo contrario, es el puro caos, la sensualidad, y un poco podríamos más vincularlo a lo que sería la vida terrenal. Entre estas dos pulsiones se encontrará Aschenbach a lo largo de toda la novela. Además, la obra entera es una reflexión acerca de cuestiones estéticas, del arte, de la belleza y cómo éstas tienen una importancia o qué papel esencial tienen en la vida de las personas, sobre todo de aquellas que se dedican a ello. Pues también, desde una perspectiva personal, el arte es vida potenciada. Procura un goce más intenso, pero consume más deprisa. Imprime en el rostro de sus servidores las huellas de aventuras espirituales e imaginarias, y a la larga engendra en el artista, por más que esté viva exteriormente inmerso en una paz conventual, cierta hipersensibilidad refinada, un cansancio y una curiosidad nerviosa que una vida colmada de gozos y pasiones turbulentas apenas conseguiría despertar. En este sentido, considero que La muerte en Venecia es una obra para aquellas personas que os interesen el tema de la estética y sobre todo desde una perspectiva más literaria, porque en general se suele tratar la belleza o temas estéticos desde las artes plásticas o desde aquello más visual, pero no tanto desde las letras. Y esto es algo que considero que es un punto fuerte, ya que es el propio Thomas Mann reflexionando a través de su obra y a través de su personaje. Además, hay mucha presencia de Platón a lo largo de toda la obra, ya que muchos de los conceptos que se tratan giran en torno a cosas que ya dijo el autor y sobre todo a textos que ya encontramos del autor, algunos diálogos se mencionan y también se mencionan algunos pasajes y vemos cómo hay ciertas resonancias y ciertas correlaciones entre la historia en La muerte en Venecia y hechos que nos relata Platón en sus diálogos. Esto obviamente está hecho expresamente por Thomas Mann, porque al final muchas de las ideas que trata él mismo ya sabe que lo que está haciendo es darle vueltas a ideas que ya dijo Platón en su momento. Siendo así, es una obra que tiene mucha filosofía. Además, otra cosa esencial es el papel que tiene Venecia a lo largo de toda la historia, porque recordemos que el título de la obra es La muerte en Venecia y Venecia será un protagonista más de la historia. Vemos en la ciudad representada esta especie de contradicción, como decíamos antes, entre la vida y la muerte, entre aquello más ideal que representaba Venecia en su momento y la decadencia que aflora en una ciudad que está sumergida por una epidemia de peste. Entonces vemos cómo estas dos tendencias están también presentes en la propia ciudad, de manera que podemos ver cómo la interioridad del propio protagonista, de Aschenbach, está reflejada en la ciudad en la que habita la historia. De modo que los temas que irán rondando continuamente la novela serán precisamente estos, los de la belleza, los del arte, los de
la idealización versus lo tangible, lo material, lo terrenal. Entonces vemos también esta contraposición entre lo excelso y un poco la depravación o la corrupción. Y esto también imbrinca con la situación presente de Venecia. Y bien, ahora pasaré a hablar de algunos detalles más concretos de la obra, así que si no os habéis leído La muerte en Venecia y no queréis tener ni un atisbo de spoiler, os recomiendo, como siempre, que dejéis aquí el vídeo y si un caso volváis cuando ya hayáis leído la obra. Dicho esto, vamos a entrar un poco más en materia y os voy a contar un poco mi experiencia con la lectura y por qué no me acabó de gustar esta obra. Tengo que deciros que al principio la primera impresión que tuve fue buena porque sentí que ya empezaba la historia muy bien, porque lo primero que nos encontramos es esta reflexión del propio Aschenbach, que vemos que ya empieza como reflexionando acerca del arte, de la vida, además de su pretensión de dejar un legado y este análisis que hace de su propia persona. Y esto ya me empezó a parecer muy interesante y sinceramente pensé que la obra continuaría un poco por aquí y pese a que sí que hay pasajes en los que esto se despliega más, siento que, claro, se despliegan unas ideas muy interesantes dentro de una historia, una trama que me pareció bastante aburrida. Creo que esa es la palabra. A mí no me acabó de despertar el interés y sentí que realmente no pasaba nada especialmente interesante. Claro, sí que es verdad que el tema central de la historia es la aparición de Bátimo y la especie de idealización, de atracción, de sensualismo que esto despierta en el propio personaje. Y claro, uno de los temas que no podemos dejar de obviar es esta crisis de identidad que acaba teniendo el protagonista después de esta atracción hacia el joven Bátimo. Este es un tema central, lo que pasa es que se desarrolla de una forma como muy superficial en la que vamos viendo el devenir del pensamiento del protagonista, pero no acaba de ser una historia en la que suceden hechos que digas, vale, la historia me está entreteniendo, más allá de lo que sería el pensamiento de Aschenbach. Con esto quiero decir, lo que se me hizo aburrido fue el hecho de sentir que reflexionaba una y otra vez sobre las mismas ideas y que al final era una especie de avance en espiral, pero que tampoco despliega mucho más, sino que es todo el rato esta rumiación y obsesión. Creo que esta es la palabra y es algo que comentamos en el club de lectura, que sé que a muchas y muchos también nos pasó, que la obsesión de Aschenbach por Bátimo se hizo un poco quizás pesada, como que era un tema demasiado central y creo que a las pocas páginas uno ya ha entendido de qué trata esa obsesión y no hace falta como explicitarla aún más porque siento que es hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, en este sentido, se me hizo una lectura muy repetitiva, con poca acción, pero también con poca reflexión más allá de darle vueltas a un mismo tema. Entiendo que quizás es esto precisamente lo que el autor pretendía hacer, representar ese flujo de pensamiento que acaba siendo obsesivo y que acaba llevando, ¿no?, pues al máximo deterioro mental, o al menos que es esta especie de obsesión que acaba impregnándolo todo de la misma forma que sucede con la ciudad de Venecia y la aparición de esta enfermedad. En fin, yo creo que también es una cuestión de gustos, pero a mí se me hizo una lectura bastante compleja de seguirle el hilo. No me acababa de despertar el interés y tuve que forzarme bastante a leerla, pese a que ya os digo que la calidad literaria es magnífica y realmente hay frases que son muy bonitas y que son para enmarcar y las reflexiones que se hacen realmente son interesantes, pero como venía diciendo, se me hace que es una historia que igual como que con 50 páginas uno como lector ya ha visto, creo que lo que se ve con el completo de las páginas que tiene, que no tiene muchas más porque tiene 100 y poco, pero creo que ya se entiende un poco lo que quiero decir. Y por último, ya tocando el tema de la polémica de la obra, evidentemente no creo que este sea un motivo suficiente para no querer leer la obra, pese a que sí que considero que hay bastante parte que es un poco incluso incómodo de leer, un poco desagradable, al menos se me hizo un poco así. Esta novela es comparada muchas veces con la Lolita de Nabokov, precisamente por esto, ¿no?, por la figura de una atracción por esta figura adolescente que al final pues siempre genera pues mucho escándalo y sobre todo se entiende que en la época hay que ser muy valiente para escribir algo así realmente. Y no considero que esto sea motivo suficiente para no leer la obra, pero sí que yo considero, y también por cosas que hablamos en el club de lectura, sí que es verdad que a veces se hace un poco
como incómodo, ¿no? Que al final es como que entre la obsesión y escenas que son un poco incómodas, pues me costó continuar con la lectura. En fin, como siempre, ya sabéis que yo soy bastante sincera con las reseñas y por eso he tardado tanto en hacer esta. Yo en esto intento ser fiel y quiero ser muy sincera con mis opiniones. Los miembros del club de lectura que participasteis ya sabéis que ya os dije que tampoco me había gustado mucho. Pero en fin, la verdad es que para esto son los clubs, para ir leyendo obras que igual de normal pues no hubieses leído, o al menos no tan temprano. Así que eso, espero que me dejéis en los comentarios vuestras opiniones, también vuestras aportaciones. Si habéis participado en el club y también tenéis algo que decir, pues adelante, ya sabéis que siempre os leo. Y nada más, muchas gracias por llegar al final del vídeo, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima.